Un paradigma es un conjunto de ideas, creencias, valores, teorías y suposiciones que una comunidad acepta como válido y que determina cómo esa comunidad percibe, interpreta y actúa en el mundo. Define lo que es considerado normal, lo que es verdadero y lo que es importante. Un paradigma en contexto personal psicológico es un conjunto de creencias, pensamientos, hábitos mentales o patrones emocionales que determinan cómo interpretamos la realidad, cómo reaccionamos ante los desafíos y cómo nos vemos a nosotros mismos y a los demás. Son como gafas mentales que usamos para ver el mundo, pero muchas veces no somos conscientes de que las llevamos puestas. Estos paradigmas se forman por la infancia y adolescencia, ambiente familiar, experiencias tempranas, educación y crianza. Las palabras o etiquetas recibidas, ejemplo. Eres tonto, eres flojo. Fracasos o traumas no sanados. Cultura, religión o sociedad que moldea nuestra percepción. Repetición de pensamientos negativos o mentiras aceptadas. Herencias emocionales o espirituales. Aquí te cuento esta historia para explicar mejor el concepto de paradigma. El elefante encadenado. Un hombre fue al circo y quedó impactado al ver a un enorme elefante atado por una pequeña cuerda en una de sus patas. No había jaula. No había cadenas gruesas. Solo una estaca pequeña y una cuerda fina. El elefante, a pesar de su fuerza, no intentaba escapar. Intrigado, el hombre preguntó al cuidador: ¿por qué el elefante no se suelta? Podría arrancar esa cuerda con facilidad. El cuidador respondió: desde que era bebé, fue atado con esa misma cuerda. En ese entonces, no tenía la fuerza para romperla. Intentó muchas veces, y se rindió. Ahora que es grande, sigue creyendo que no puede. Su cuerpo es fuerte, pero su mente sigue atada. Enseñanza de la historia. El paradigma es como una programación mental que aceptamos como verdad. El elefante tenía la fuerza para liberarse, pero vivía bajo un paradigma falso: no puedo. Su pasado condicionó su presente, aunque la realidad ya había cambiado. Muchas personas creen: no puedo cambiar porque así crecí. Soy esclavo de mis adicciones, temperamento o herencia familiar. Pero Dios dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses capítulo 4, versículo 13. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, 2 de Corintios capítulo 5 versículo 17. Aquí te dejo otra historia que nos enseña lo que es un paradigma heredado. Historia: el pavó y la bandeja del horno. Una niña estaba ayudando a su madre a preparar la cena de Navidad. Cuando iban a meter el pavó al horno, la madre cortó los extremos del ave antes de ponerlo en la bandeja. La niña, curiosa, preguntó: mamá, ¿por qué siempre cortas los extremos del pavó? La madre respondió: así lo hacía mi mamá. Supongo que ayuda a que se cocine mejor. Intrigada, la niña fue donde la abuela. Abuela, ¿por qué tú cortabas los extremos del pavó? La abuela sonrió y dijo: lo hacía porque mi bandeja era muy pequeña. No cabía el pavó entero, así que tenía que cortarlo. ¿Qué enseña esta historia? A veces seguimos costumbres o ideas sin cuestionarlas, simplemente porque así siempre se ha hecho. Ese es un paradigma heredado, una forma de pensar o actuar que ya no tiene sentido, pero que seguimos repitiendo. Sin darnos cuenta, ajustamos nuestra vida a limitaciones pasadas, aunque hoy ya no existen. Muchos repiten frases o conductas como: mi familia siempre ha sido pobre, así que yo también. En mi casa nunca se hablaba de Dios. Yo soy así porque así crecí. Pero en Cristo, tenemos una nueva mentalidad. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Romanos capítulo 12 versículo 2. La pregunta que ahora surge es: ¿puedo cambiar los paradigmas que manejan mi vida? Claro que podemos cambiar los paradigmas, pero no es fácil. Cambiar un paradigma no es solo cambiar un pensamiento, sino renovar toda una manera de vivir, sentir, hablar y decidir. Ejemplo: vamos a explicar qué es el paradigma de ser pobre. Es un sistema de creencias limitantes que lleva a una persona a verse, pensar y actuar como pobre, independientemente de su situación económica real. No se refiere solo a falta de dinero, sino a una mentalidad de escasez, resignación, culpa o impotencia ante la posibilidad de avanzar o prosperar. ¿Cómo se forma este paradigma? Frases escuchadas desde la infancia: el dinero es malo, los ricos no van al cielo.
Herencias generacionales de escasez y conformismo. Religiosidad mal enseñada, confundir humildad con pobreza. Traumas por deudas, pérdidas o experiencias de ruina. Entornos sociales de dependencia o miseria. Interpretación errónea de textos bíblicos. Efectos de este paradigma. Miedo a invertir, emprender o crecer. Autoexclusión de oportunidades, eso no es para mí. Culpa o vergüenza cuando mejora su situación. Envidia a quienes prosperan. Justificación del estancamiento espiritual y económico. Dios no promueve la pobreza espiritual ni emocional, sino la dependencia, el orden, el trabajo y la mayordomía responsable. Ser pobre no es una virtud, pero ser libre del amor al dinero sí lo es. Textos bíblicos que dan el enfoque. Tercera de Juan capítulo 1 versículo 2, deseo que seas prosperado en todas las cosas, prosperidad integral. Proverbios capítulo 10 versículo 4, la mano negligente empobrece, el trabajo es bendecido. Deuteronomio capítulo 8 versículo 18, Dios te da el poder para hacer riquezas, Dios da capacidad. Mateo capítulo 25 versículo 14 al 30, parábola de los talentos, rechazo a la pasividad. Nuevo paradigma, soy hijo de un Dios proveedor, no limitado. No tengo miedo a prosperar con propósito, porque sé quién me bendice y para qué me bendice. ¿Cómo romper el paradigma de pobreza? Reconocer el patrón mental, ¿qué pensamientos limitan tu crecimiento? Pedir a Dios renovar tu mente, Romanos 12:2. Estudiar lo que dice la Biblia sobre provisión y mayordomía. Adquirir hábitos de orden financiero, ahorro, inversión, trabajo diligente. Empezar con pequeños pasos, vender, emprender, capacitarse, servir. Afirmar verdades diariamente, Dios me da sabiduría para administrar, mi provisión no es limitada. Para poder hacer un cambio de paradigma. Primero debo identificar el paradigma. Segundo, confróntalo con la verdad bíblica y la realidad saludable. Tercero, sustituye ese pensamiento por una verdad más alta y repítela con convicción. Cuarto, practícalo todos los días hasta que se vuelva automático y dominante. Ejemplos. Viejo paradigma, no soy suficiente. Nuevo paradigma transformador, soy valioso y amado por Dios. Fundamento bíblico, Salmo capítulo 139 versículo 14. Viejo paradigma, nunca cambiaré. Nuevo paradigma transformador, Dios me transforma día a día. Fundamento bíblico, Filipenses capítulo 1 versículo 6. Viejo paradigma, tengo que complacer a todos. Nuevo paradigma transformador, Dios es a quien debo agradar primero. Fundamento bíblico, Gálatas capítulo 1 versículo 10. Viejo paradigma, estoy solo en esto. Nuevo paradigma transformador, Dios está conmigo siempre. Fundamento bíblico. Hebreos capítulo 13 versículo 5. Viejo paradigma. Si fallo, no valgo. Nuevo paradigma transformador, mi valor no depende de mis logros. Fundamento bíblico. Romanos capítulo 5 versículo 8. Viejo paradigma, todo lo malo me pasa a mí. Nuevo paradigma transformador, todo ayuda a bien a los que aman a Dios. Fundamento bíblico. Romanos capítulo 8 versículo 28. Viejo paradigma, soy así porque mi familia fue así. Nuevo paradigma transformador, en Cristo soy nueva criatura. Fundamento bíblico. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 17. Viejo paradigma, si no controlo todo, todo sale mal. Nuevo paradigma transformador, confío en el plan de Dios, no en mi control. Fundamento bíblico, Proverbios capítulo 3 versículos 5 al 6. Viejo paradigma, el cambio es muy difícil para mí. Nuevo paradigma transformador, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Fundamento bíblico, Filipenses capítulo 4 versículo 13. Viejo paradigma, no merezco ser amado o amada. Nuevo paradigma transformador, Dios me ama con amor eterno. Fundamento bíblico, Jeremías capítulo 31 versículo 3. Existen muchos más y debemos identificarlos para poder cambiarlos. En conclusión, para poder cambiar los paradigmas debemos identificar la creencia limitante, qué frases o pensamientos me sabotean. Confrontarla con la verdad, qué dice la Biblia, la razón o la evidencia. Sustituir por una nueva creencia saludable, repetirla, vivirla, afirmarla. Practicar nuevos hábitos mentales y emocionales hasta que el nuevo paradigma se establezca.